un predeterminado de lo que es el punk, ¿no? Para algunas personas es que es anarquista, es de izquierdas, es antihomófobo, es feminista, pero luego hay gente en la escena que no cumple como con estas características. Hola a todas y todos, estamos en Desde Ático, un video podcast del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. Este es un espacio para hablar de investigación, de docencia, desde una perspectiva así bien curiosa. En este momento hoy tenemos a la profesora Minerva Campión. Mi nombre es Roberto Cuervo, yo soy docente del Departamento de Diseño, profesor de planta, soy diseñador industrial de profesión con pues, varios intereses académicos como el urbanismo. Tengo una maestría en urbanismo, un doctorado en diseño y creación y pues me he dedicado últimamente, pues además de la docencia, a la investigación en campos que son transdisciplinares y que han cruzado muchas motivaciones de mi vida que te quisiera comentar. Por ejemplo, la música. Soy bajista de una banda, empecé en los 80s a tocar punk en los garajes del barrio, sin saber técnica ni nada, y eso ha atravesado mi vida y sigo tocando hoy en día muchos estilos y eso ha atravesado también mi vida académica. Mi investigación se ha centrado en el tema de los paisajes sonoros y el cruce con el diseño y la ciudad. Entonces, pues, contame quién sos vos, por qué crees que estás acá, qué crees que estamos haciendo acá, por qué nos interesa tenerte aquí sentada. Bueno, pues yo, Roberto, pues al igual que tú, también trabajo como temas relacionados con la música. Mi perspectiva sí está más relacionada pues con la ciencia política, porque pues yo trabajo en ese departamento aquí en la Universidad Javeriana y me ha parecido pues en los últimos años muy interesante como poder cruzar pues sobre todo las relaciones de poder que se entretejen en las escenas musicales, ¿no? Desde esta mirada politológica y no tanto pues desde una mirada más musicológica, como podrían tener igual especialistas en otras áreas, y pues comentarte pues que creo que estamos acá por estos temas, porque convergen eso, temas de estudio muy diversos, y me parece que esto de la interdisciplinariedad puede ser muy interesante para poder hablarlo en términos como de la investigación, sobre todo considerando pues cómo ha cambiado el tema de la ciencia en los últimos años, donde se empiezan a reconocer como unas miradas no tan ortodoxas como las anteriores. Vení, Minerva, ¿cómo es eso que he escuchado yo por ahí de punkizar la universidad o algo así? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el término? ¿Cómo lo...? A ver, eso creo que es complicado, como punkizar la universidad, sobre todo pues una universidad pues que es privada, ¿no? Y que tiene pues vínculos con el tema de la religión. Sí se pueden hacer investigaciones sobre punk y sobre cualquier otro tema social y otras escenas musicales pues en los espacios académicos, y creo que otra cosa ya es considerar que la universidad pueda volverse punk. Sí, eso creo que es como mucho más complejo. Hace algunos años salió, por ejemplo, un libro que se llama Punkademics, ¿no? Que son académicos punk. Entonces, obviamente, en la academia sí puede haber personas que les gustan el punk, que pueden ser docentes, investigadores o estudiantes, por ejemplo. O estudiantes, y eso pues una puede ver en los trabajos de grado, por ejemplo, de las tesis de pregrado, que hay muchos estudiantes que deciden hacer su tesis sobre punk en América Latina, cosa que cambia un poco a la hora de revisar los perfiles de los investigadores o investigadoras, donde pues, la investigación en torno al punk ha sido bastante escasa en América Latina, a comparación de otros lugares como Estados Unidos o el Reino Unido. ¿Será que está estigmatizado eso del punk? Pues como una cosa tal vez muy, no sé, de pronto el estigma puede ser, es muy callejero, tal vez el estigma puede ser que es muy agresivo o muy vacío, qué sé yo, yo de alguna manera vengo de ahí, entonces pues no lo pienso, pero sí me sentí estigmatizado en algún momento de mi vida. Sí, y es sobre todo, bueno, pues de personas igual que no están vinculadas a la escena y que no la conocen, pues tienen ya una predefinición de lo que es esa escena, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota. Una vez hice una charla en la Universidad de Sevilla sobre el punk concretamente y sobre archivos subalternos en el punk, y le invité a mi madre a la charla. Entonces yo les pregunté como a las personas que estaban en el público, bueno, ¿ustedes qué me dirían que es el punk? Y para mi madre pues me decía que era cosa como de kinkis, no sé si aquí suena mucho esa palabra o se conoce, no. Pero es básicamente como súper subalternizado y mal visto. Entonces hay ya una estigmatización, como tú dices, y sobre todo también no sé si como un predeterminado de lo que es el punk, ¿no? Para algunas personas es que es anarquista, es de izquierdas,
es antihomófobo, es feminista, pero luego hay gente en la escena que no cumple como con estas características. Hay un punk que puede ser como más de personas que opinan que es beber en las calles y no preocuparse por nada, como el tema del no futuro, o hay otro punk que puede ser el que quiere construir como un mundo mejor y se involucra también en temas políticos, sociales y comunitarios. Entonces yo creo que sí tienes razón en decir que ha sido estigmatizado durante mucho tiempo por concebirse de cierta manera y también porque no se ha considerado igual como un objeto de estudio, entre comillas, como digno de estudio, ¿no? ¿A qué horas haces como ese puentecito y decir, bueno, yo ahora académica, con una estructura pues formada acá, sí vuelvo un objeto de estudio el punk? ¿Desde qué perspectiva? ¿Sos de ciencia política, desde la política, desde la cultura, o desde dónde y de qué manera logras traer ese objeto de estudio acá y lo puedes, digamos, como argumentar? Mira, el tema empezó, de hecho, por algo que tiene que ver con esto de la estigmatización que tú has mencionado. Hay un chico que hace unos años, antes de que yo empezara a investigar el tema, me hizo una entrevista para su tesis y me preguntó a ver por qué el punk estaba tan estigmatizado y por qué, pues, como que en la academia tampoco había espacios así. Y me pareció como una pregunta muy buena. Le dije, oye, es verdad, ¿por qué? Pues voy a empezar como a revisar un poco qué hay en torno pues al punk. Y como te comentaba antes, me di cuenta que sobre todo son tesis de pregrado, algunas de posgrado y investigación ya eso como de investigadores, investigadoras en América Latina, muy poquito en comparación eso, a lo que había en Estados Unidos o a lo que había en Reino Unido. Entonces, por eso me pareció también interesante como hablar sobre ese tema y porque a lo mejor la escena punk, como es una escena y gira en torno al escenario, a la música y eso, se toma más en serio el escenario, ¿no? Que es escenario céntrico, por ser una escena, a otro tipo de debates que se puedan dar en la escena. Y eso no significa que no se hayan hecho algunos eventos como los han hecho, pero yo hice uno aquí en la Javeriana, creo que fue en 2018, como de 2 días, que fue el primer encuentro de la red de estudios punk, donde vino gente, pues sobre todo de Bogotá, pero también como de Faca, y también de Medellín, vino también un chico de Perú, y bueno, fueron 2 jornadas, 2 días, que fueron ponencias, talleres, concierto y como charlas, ¿no? Como que trataba de vincular un poco como lo más teórico así en ponencia, pero también con talleres prácticos, que fue lo que se hizo en aquel momento. Y ahí como que hubo una crítica por algunas personas por parte de la escena, ¿no? Diciendo que a ver por qué en la Universidad Javeriana se está haciendo un evento así de punk, como que no se podía concebir que eso podía pasar, ¿no? Y entonces creo que de ahí se puede sacar otra crítica, que es que por qué igual un evento como ese no se hizo pues por fuera, ¿no? Como ya por la propia escena, por ejemplo. Pero yo entiendo, como te decía antes, ¿no? Que hay como un tira y afloja, una reticencia, tanto por algunas personas de la escena, porque consideran que el punk no debería entrar en las instituciones. Sí, una cosa es lo que hablábamos de punkerizar la universidad. Para mí otra distinta es poder hablar de eso en una universidad o en cualquier otro espacio. Y entonces, claro, como que relacionado con eso, quizás también se puedan encontrar reticencias pues desde la propia universidad, ¿no? Porque estamos hablando de punk. Solo que en el primer momento, cuando yo presenté estos proyectos, por parte de la Universidad Javeriana no hubo como ninguna problemática, porque creo que también la visión de esta universidad va muy de la mano con trabajar como con población a la que no se llega habitualmente, porque tienen en cuenta el tema, pues la perspectiva social, pues como esto del apoyo y todo lo relacionado con estas temáticas. Es que yo creo, pues, obviamente que el punk, pues, al ser una cultura, una subcultura, no sabría exactamente cuál es el término, ahorita me lo podrías aclarar, pues es de interés social, porque pues existe, está allí y además permanece en el tiempo. El punk no está muerto, punk's not dead todavía, ¿cierto? Existe todavía, yo veo todavía en la calle, pues grafitis de punk y bueno, y sus derivaciones con los skinheads y los Rush y los Sharp, y veo una cosa urbana que a mí como urbanista me interesa muchísimo, ¿cierto? Cómo se sonifica incluso y cómo no se enmarcan en una sola ideología, sino que tienen vertientes que además a veces son opuestas entre ellas. Entonces yo creo que desde los estudios culturales pues se valida naturalmente estudios en el punk. Pero quisiera darle un giro a ver vos qué pensás, porque desde la música tiene otra mirada, desde la etnografía musical o de la musicología. ¿Cómo lo ves?
si el punk, digamos, tiene una estructura musicalmente básica, pero pues no es eso lo que importa, no es ese el asunto, pero es esencial en la cultura punk, la música. Sí, a ver, bueno, empezando primero por lo que mencionas, de subcultura, cultura, de eso como hay diferentes teóricos y dependiendo como de la región y de la línea que toman, como que lo denominan de maneras distintas, ¿no? Una de las primeras es como la subcultura, que es como de los primeros términos, así que surge como que lo toman del periodismo. Después se empieza a hablar también de contracultura, sobre todo ahí ya cuando llegan los hippies, como a finales de los 60s. Hay un término que es mucho más como latinoamericano, español, que es el de las culturas juveniles, de Feixa, que él habla de culturas juveniles, porque antes de este está el de las tribus urbanas, que las tribus urbanas como que nunca convenció a las tribus urbanas de que se les denominara como de esa manera. Entonces hay como diferentes aproximaciones a revisar eso, incluso también la de la propia escena, por ejemplo. O sea, hay como diferentes maneras de denominar a estas personas. Y esto que me preguntas creo que tiene mucha relación también con qué es el punk, ¿no? Porque ¿se puede definir el punk? Para mí creo que esa es una pregunta complejísima y creo que no es posible de definir porque dependiendo a quién le preguntes te va a decir una cosa o te va a decir otra cosa. Que puede que esos sonidos básicos, ¿no?, de los años 70, cuando empieza a surgir igual el punk en el Reino Unido, o para algunas personas que surgen en los 60 como con los Psychos, bueno, ahí se puede dar también como un debate, ¿no? Pero claro, ahí está como la dificultad de definir qué es el punk. A lo mejor lo de los Psychos yo creo que era protopunk, pero para que fuera punk tenía que darse también como las condiciones sociales, históricas, políticas que se dieron en un momento, por ejemplo, o en el Reino Unido, también en el País Vasco se vio, y cuando llegó, por ejemplo, a América Latina y en concreto a Colombia, también cómo se articula con unas dinámicas concretas y sobre todo acá pues con la violencia, con el conflicto armado, con el tema del narcotráfico y cómo pues este género musical, sobre todo pues en la ciudad de Medellín, cómo trata muchas veces como de luchar contra pues, lo que está ocurriendo, ¿no?, en el tema del sicariato. Y sobre ello, en Medellín, pues sí que hay como dos visiones quizás opuestas. Una, criticando la película de Rodrigo de No Futuro, diciendo que se asocia el punk con los sicarios, y algunas personas que dicen que no, que el punk realmente los salvó de acabar como en una vida así. Entonces, yo creo que la parte intermedia es como cierta, ¿no? Seguramente hubo personas en el punk que a lo mejor también estuvieron metidas en el tema del sicariato, pero a muchas otras personas, gracias a la música, lograron como un poco salirse de esos espacios de la violencia. Pues yo creo que pues en Colombia al menos, pues digamos mi juventud transita más o menos en los años 80 y en ese momento la escena punk que yo conocí pues estaba asociada no con la violencia o el sicariato, sino con los barrios marginales, era más eso, y los barrios marginales a su vez, pues con bandas sicariales y todo, entonces pues obviamente sí hay asociación. Yo en esa época cuando vi la película de Víctor Gaviria, pues yo sí quedé no me gustó mucho el enfoque, pero hay cosas interesantes allí. Igual también pues sale, uno podría decir como el testimonio de Ramiro Meneses, pues es como uno de esos que sobrevive y surge a través de eso, podría uno decir, y los otros que se murieron en las bandas sicariales. Pero también había otras escenas, yo recuerdo, pues por mencionar algunas de las bandas del momento, La Pestilencia, y en particular cuando se vienen aquí a Bogotá y de alguna forma también se vuelve importante. Recuerdo un personaje por ser bajista, como yo era amigo, que era Héctor Buitrago, que después es fundador de Los Aterciopelados, que tiene como esa traza punk. Yo creo que aquí en Latinoamérica, pues el origen no es el mismo como lo conozco yo al menos en el Reino Unido, como de estos hijos de estas madres de la industria textil que salen un poco con estas críticas o como apoyo a las marchas de los trabajadores y trabajadoras del momento. Y a mí desde el diseño lo que me cruza ahí, no tanto el vestuario y toda esta diseñadora famosa que vuelve de esto una moda, sino más esa idea del hazlo tú mismo, el do it yourself, que es allí clave. Y en el diseño me recuerdo hacer un análisis cuando era estudiante de un objeto de diseño que a mí me llama mucho la atención, que de hecho lo tengo por acá, que es el gancho nodriza, ¿cierto? Este objetico tan icónico, ¿sí?, que no ha variado en el tiempo. Para mí es un objeto de diseño perfecto
porque es el mismo hace 100 años, funciona muy bien, no le sobra ni le falta nada, pero permite, por ejemplo, para una persona como yo, poder con retazos de telas fabricarme mi ropa, que fue lo que hice como un acto de rebeldía y no tenía retazos, sino que rompí ropa o la ropa rota la cosí con esto porque no sabía manejar la máquina de coser de mi mamá. Pero pues yo lo asocié al diseño con este objeto. ¿Con qué lo asociarías vos? ¿Y cómo te llega incluso a la ciencia política, que es como tu enfoque? Bueno, como dato, eso en España se le llama imperdible. Ah, sí, okay. sí. Y, a ver, con el tema del diseño, hubo un evento que hicieron las chicas en el marco del Lady Fest para hablar, pues muy desde la perspectiva como del género, feminista y eso, y tenía que ver con esto, igual no solo el diseño, sino la estética, ¿no? Que también estamos hablando como de la estética punkera y todo eso. Entonces, claro, sí se ve como una evolución de que los primeros años del punk eran como más el tema, pues lo negro, ¿no? Los ganchos, los taches, la cresta, como muy asociado a una estética concreta. Las botas. Dr. Martens. Sí, las Dr. Martens, que bueno, luego ya como que la empresa, bueno... pero sí, eso va muy asociado también al tema de clase que habías mencionado, ¿no? Por el tema de la clase obrera. Entonces, en esa reunión que tuvimos, que había también chicos, ¿no? Era como mixto el espacio, las chicas decían, por ejemplo, que lo del negro, lo del tache, lo de ser un poco súper violento, cosas así, que eso no tendría por qué ser el punk, porque el punk se puede repensar. Entonces las chicas, por ejemplo, hablaban, de hecho si ves la carátula del disco de Baldavia, del que sacaron hace unos años, son como unos animalitos, como unos gatitos así de colorines, morado, rosado, y el título se llama del disco como esto va a ser hermoso, es algo así. Entonces, claro, uno pensaría que como que eso es punk y, ¿sabes? Para algunas personas igual le podría parecer chocante como pues hablar desde el punk como de donde lo estaban proponiendo como estas chicas, ¿no? Pero es darle una mirada como más feminista al tema. Y ya como hablando también sobre lo del pogo, yo estuve en el País Vasco haciendo unas entrevistas en espacios ocupados y autogestionados, y uno de los espacios, que se llama Saspicatu, que es una casa ocupada en Bilbao, ya como que su asamblea y las que manejan el espacio son chicas. Y, por ejemplo, la chica a la que entrevisté me decía que ellas ya no permitían que se hicieran pogos en el espacio, porque igual había gente, yo que sé, que iba con niños, gente, no sé, personas con movilidad reducida, o igual chicas que también querían disfrutar de la parte delante del escenario, ¿no? Como decían estas del movimiento Riot Girl. Entonces también podría parecer un poco, pues como loco, ¿no? Que en algunos espacios de punk como que el pogo también pues se esté repensando y que no tenga que ser pues propio de esos espacios, y creo que es lo mismo como con lo del tema de la estética. Por eso se me hace muy difícil decir, este es como un objeto o como un diseño. Icónico. Sí, y yo entiendo por qué dices lo del imperdible o lo del gancho, porque obviamente como, pues lo es y lo ha sido. Pero para mí sería como muy difícil decir como esto. ¿Cómo ves tú esa participación o qué intereses tiene en la participación de las chicas? Por ejemplo, creo que has estudiado también el caso colombiano, no solo el español. ¿Cómo ves esa permanencia en el tiempo y esa presencia de las mujeres en el punk? Pues de lo que yo he investigado, como por ejemplo, escribí una cosa que era sobre el tema de raza, clase y género en el fanzine Visión Rockera de Medellín, que es de los 80s, como del 86 al 89, si no recuerdo mal. Curiosamente, las que más escribían el fanzine eran mujeres, pero bandas no eran tan conocidas como bandas de chicas. Estaba la de Patricia Arenas, por ejemplo, que ella también curiosamente hizo el primer fanzine feminista de la escena rockera, pero pues como que hubiera mujeres no eran muchas. Y de hecho en estos fanzines, en algunos de los escritos que hay, hablan de que, pues eso, que algunas mujeres participan, pero por el novio de tal, por no sé quién, o sea, como un poco una mirada así. Eso se va transformando, ¿no? Como que en los 90, pero sobre todo en los 2000 ya empieza a haber como una aproximación más feminista de las chicas en la escena. Sí, porque había como unas críticas diciendo que las chicas que van a los conciertos son como los percheros de los manes, ¿no? Que eso pasaba también como en las bandas como de Estados Unidos cuando surge el movimiento Riot Girl, que ves a todas las chicas alrededor del escenario con las chaquetas así y los manes como haciendo el pogo en la mitad. Entonces, por eso este movimiento habla de lo de las chicas al frente, ¿no? Que es que las chicas puedan disfrutar del escenario, de todo el escenario.
porque en algunos ejercicios que hemos hecho lo que nos hemos dado cuenta es como que el escenario en la escena punk tiene 3 espacios, o la zona del concierto, alante, donde casi siempre están los manes, como en el pogo, la zona de la mitad un poco intermedio y atrás del todo como las chicas, es un poco como suele ser esta división. Entonces, pues la idea un poco es tratar de cuestionar pues lo que está ocurriendo en estas escenas, ¿no? Donde, yo decía, hay como también una división del trabajo en la escena, donde la mayor parte de los que están en el escenario son hombres y las que están en las ferias, por ejemplo, vendiendo sus cosas en los propios conciertos suelen ser chicas. Y lo otro que como unos roles que también tienen una cosa muy patriarcal ahí. Sí, y es algo pues, que se ha ido como reconstruyendo y trabajando. Lo que tú mencionabas de Policarpa y sus viciosas, sí es verdad que había chicas, pero hasta qué punto esas chicas tenían un discurso feminista, sí, porque no es yo tanto... creo que en esa época no. Pero creo que sí hay una presencia importante. Sí, y lo que pasa, pues ellas, por ejemplo, decían, ¿no?, que a veces en los toques igual o les insultaban o les decían cualquier cosa, igual en los 90s, cosa que a día de hoy yo creo que la cuestión también ha cambiado bastante, ¿no?, porque hay como mucha más conciencia pues en torno al feminismo. ¿Cómo verías tú, yo no sé, el punk hoy, aquí en este barrio, aquí en nuestro entorno, aquí chapineruno, o bogotano, o qué sé yo? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves esta escena hoy? ¿Cómo ha sobrevivido? Bueno, como retomando un poco algo que has mencionado antes, pues el punk es como más o menos llega aquí en la década de los 80s, porque antes, si bien llegó como el rock sí era bastante chapinerocéntrico, sí, como que pues era gente en general pues que tenía como más dinero para tener los instrumentos. Al parque de los hippies, que eran Parque Central de Chapinero. Eso es. Entonces, claro, cuando llega como el punk, como con otras vertientes, ¿no?, y otros géneros, como por ejemplo el metal, entonces ya se empieza a descentrar de Chapinero y empieza a llegar a otras partes de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, pues al sur, ¿no?, que es uno de los ejemplos como más clásicos que también se pone. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que Chapinero ha sido de los lugares por excelencia donde se ha movido la música, donde hay escenarios y eso. Entonces, al tener tanta vida cultural y ser alternativo, como que el punk en este sector de la ciudad también como que ha crecido bastante. Pero eso, pues no podemos olvidar que, por ejemplo, en el norte, en Suba también hay espacios todavía, en el sur también. Lo que pasa que posiblemente igual la gente también como que se vincula más a los lugares pues donde vive cerca, más o menos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, antes vivía en Chapinero y yo me movía mucho como por este sector de Chapinero, donde hay muchísimos lugares que no solo son pues como bares o como discotecas, donde se escucha pues punk y post-punk, ¿no?, porque pues a veces también es como difícil como marcar esa línea, sino que también hay como librerías, lugares de tatuaje, como otro tipo de espacios alternativos donde también está como la esencia del punk también vinculada como a esos lugares. Entonces yo lo que diría es que el punk sí sigue vivo porque todavía hay conciertos, hay gente joven que participa en la escena y pues también hay, como decías antes, gente más mayor que en su momento fue joven y perteneció a la escena, pero que también piensa que es parte de esa escena a pesar como de la edad. El punk tiene una cosa territorial que no tiene tanto, por ejemplo, el rock u otras músicas. Tal vez la música urbana sí lo tiene también. Por eso en esos barrios marginados tal vez ya no se oye punk sino música urbana. Por aquí también creo que hay una relación con lo territorial y lo veo en el graffiti también, como lo mencionaba antes. Hay marcas como de territorios y eso. ¿Cómo ves esa relación con la ciudad, con el espacio urbano? Nosotros, por ejemplo, abordando ese tema, lo analizamos como tratamos de cuestionar un poco el concepto de escena, porque la escena parece que es como algo homogéneo, ¿no?, como que hay una escena local o nacional o internacional, pero como que fuera algo homogéneo y todo el mundo participa en la escena y todo el mundo es parte como de la escena. Pero hablando con algunas personas de la escena, entre comillas, decían, pero esa escena no existe, o sea, uno igual se mueve aquí en Chapinero, se mueve en otro lugar o en otro lugar, pero hablar de escena es muy complicado porque incluso igual dentro del parche de Chapinero igual hay como rayes o puede haber cosas, entonces esa tal escena no existe. Por eso lo planteábamos en términos de que el punk era un circuito, sí, porque un circuito es un lugar que tiene movilidad, donde de hecho hay personas que no solo son punkeras, sino también no punkeras que participan de esos espacios. Por ejemplo, no sé, creo que Asilo ha sido como un lugar que hay post-punk, new wave, tal, que no es punk así como
punk, pero hay mucha gente de la escena punk que participa ahí y puede hacer parte de este circuito punk como del que estábamos hablando. Y decíamos que había una territorialidad nómada porque como que este circuito no obedece a la división político-administrativa del Estado de las localidades. O sea, como que Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, el centro, era un circuito como bastante conectado. Aunque sí puede ser como centro-norte, como una zona que queda cerca, como que sí veíamos que había como una especie de territorialidad nómada en ese circuito. Te quiero contar que en esa época, en los 80s, aquí hubo un fenómeno muy interesante, muy de la escena subterránea, y es que llegó, tal vez yo diría, una de las bandas más influyentes venía del Perú, y eso se pasaba de cassette en cassette porque ellos no estaban ni en radio, ni en MTV, no eran famosos, no había discos oficiales, se pasaba grabándose de un cassette a otro, que era una banda que se llamaba Narcosis, ¿sí? Me acuerdo unos temas que se llamaban Sucio Policía, y me acuerdo hacer un cover de eso y casi me meten a la cárcel por cantar eso por ahí en los 80. Minerva, ¿qué se te queda por ahí para decir entre el tintero? ¿Con qué quisieras cerrar esta conversación? Nada, pues retomando un poco lo que has dicho de los cassettes, creo que el cassette implicó una democratización muy grande de la cultura y también como de la contracultura. Bueno, aunque después vinieron como los CDs y vino también, pues ya hoy en día, ¿no? Lo que tenemos ya, el tema digital, Spotify, YouTube, esto puede ser que de cierta manera le haya hecho como quitar un poco la magia, ¿no? A antes tener el cassette completo de la banda o el vinilo completo de la banda, y en lo que quizás se esté convirtiendo pues un poco también la música y por qué se podrían acabar o estas escenas o tribus urbanas, un poco remitiéndome a lo que ocurre en el País Vasco, es que finalmente con estas listas de reproducción que están surgiendo, sí que ya no te escuchas a la banda entera, sino una canción de cada una de ellas, como que esto implica también un poco la homogenización de la gente, ¿no? Hay algunos trabajos bien interesantes en Europa sobre este tema, donde el cambio de estas tecnologías digitales ha implicado también, como lo llaman algunos, una decadencia del gusto popular de los jóvenes hoy en día, porque, por ejemplo, van a la discoteca y te pueden estar pidiendo Maluma, Shakira y Nirvana, cosa que en los 80 era imposible como uno pues tener como esos gustos musicales como tan opuestos, ¿no? Entonces yo con eso quisiera cerrar y nada, agradeciendo también pues por la entrevista y por la conversación contigo, Roberto. Bueno, Minerva, muchas gracias. Aquí siempre estaremos abiertos a las charlas, a discutir, a conversar. Muchas gracias por compartir y por tu generosidad con nosotros.